Hola, mi nombre es Mayra Estela. Mi nombre es Cecilia Ruiz. Y mi nombre es Betancourt Paula. Bueno, nosotras somos estudiantes de cuarto año de la carrera profesorado en nivel inicial, que la estamos terminando en el Instituto de Formación Docente número 12, Don José de San Martín. En este video vamos a analizar la unidad número 1 de una de las materias que estamos cursando, que se llama Historia Sociopolítica en América Latina, a cargo de la profesora Norma Amarilla. La unidad 1 trata del modelo agroexportador. Bueno, en este video vamos a explicar cómo se consolidó ese escenario teniendo en cuenta el capítulo 5 de América Latina en mediados del siglo XIX, de Gallego Marisa. Cuando nos referimos a mediados del siglo XIX, estamos hablando de un periodo que abarca desde 1880 a 1930, donde donde América Latina se instaló en un capitalismo global mediante un modelo agroexportador dependiente. Quienes sostenían este modelo eran gobiernos oligárquicos que combinaron lo que es autoritarismo con ideologías eurocentristas y darwinistas. Estos gobiernos se caracterizaban porque solamente algunos podían tener el control o llevar adelante ese poder, es decir, las minorías, las denominadas élites. Dentro de estas élites estaban los grupos como los terratenientes, los militares, los mineros y los latifundistas. Todos estos grupos concentraban sus tierras, sus riquezas y las decisiones políticas que se llevaban a cabo en ese entonces. Este modelo agroexportador consistió en el aprovechamiento de las tierras fértiles para la producción de la agricultura y la ganadería, en el cual su único objetivo era exportar esos alimentos que se producían en esas tierras y las materias primas. Bueno, de esta manera se introdujeron los monocultivos y los enclaves, que por ejemplo Argentina y Uruguay, ellos exportaban hacia Europa lo que era la carne, el trigo, el cuero, Brasil y Centroamérica, lo que era el café, el azúcar, el cacao, y Perú, Chile, México y Bolivia, ellos eran exportadores de petróleo, pero también de otros minerales como el cobre, el plomo, el salitre. Bueno, el salitre. A su vez, estos grupos eran denominados por el economista Celso Furtado como el primer grupo, que es Argentina y Uruguay, los denominaba como exportadores de productos de clima templado. Al segundo, como exportadores de productos de climas tropicales, y al tercero como exportadores de minerales. Bueno, lo que tenía este modelo agroexportador era una forma de organización en la que la División Internacional del Trabajo instaló su postura como proveedora de materias primas, agropecuarias y mineras, pero a su vez importaba del exterior la manufactura industrial, la mano de obra y de capitales. Lo que hacía también esta División Internacional del Trabajo era separar o dividir a esos países como los más importantes y los menos importantes. En este caso, los más importantes eran los países centrales, Europa, que lo que permitía era que ellos desarrollaban la maquinaria pesada que estaba vinculada con el vapor y el ferrocarril. Y los menos importantes son los países periféricos, que eran América Latina.
toda esta etapa se la denominaba como etapa imperialista. Es decir, son espacios que avanzan sobre otros imponiéndose de manera económica e ideológica. En este Y caso cuando- serían los claro. países centrales hacia los países Claro, periféricos. en este caso los países centrales avanzan sobre esos países periféricos. Bueno, cuando hacemos referencia a esa imposición ideológica, estamos hablando en términos de, nos referimos al darwinismo, es decir, la teoría de la evolución o la supervivencia del más apto. Es decir, que se impone un discurso de poder que es exigido por la civilización blanca y en el cual esto favoreció a las oligarquías porque ellos pudieron ejercer un modelo de imitación de Europa y la subordinación de la barbarie, que en este caso las barbaries son los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los mestizos. Por lo tanto, a este modelo se lo considera o es un modelo eurocentrista porque su fascinación hacia la forma de vida que llevaba Europa los llevaba a imitar, pero específicamente ellos querían parecerse a Inglaterra. Bueno, también es cientificista porque justificaban esa acción bélica desde lo científico, argumentando que los pueblos indígenas y los campesinos eran un obstáculo para esa modernización y ese proceso que querían alcanzar. Entonces, ejercían violencia hacia esos pueblos indígenas y campesinos bajo el discurso de progreso y en el que se ocultaban las relaciones de explotación. Por otra parte, la autora Lola Luna, en su texto Movimiento de Mujeres, Estado y Participación Política en América Latina, menciona que durante ese proceso no había como referencias sobre el rol de la mujer en estos cambios que se estaban produciendo. Entonces, la división sexual del trabajo estaba muy marcada por los roles tradicionales, en donde la mujer centraba sus actividades en labores domésticos, en la reproducción, que de hecho ellas tampoco podían ser tutoras de sus hijas e hijos, y también en la producción campesina, que eran trabajos no remunerados. Entonces, este estado oligárquico priorizaba tanto el interés económico que excluía a la mujer de la participación política. Por ejemplo, la experiencia de las mujeres variaba según su posición social, étnica, según su contexto. Por ejemplo, las mujeres indígenas o pobres estaban mayormente explotadas en políticas de desarrollo y en industrias maquiladoras y se encontraban bajo el control de la iglesia y de las estructuras patriarcales, que eran las que moldeaban ese rol de la mujer en el Estado. Bueno, por lo tanto, las mujeres durante el siglo XIX y principios del siglo XX eran excluidas, carecían de derechos públicos, como por ejemplo el voto y la educación, y también fueron instrumentalizadas como símbolo en esa modernización, pero su participación política seguía siendo marginada. Por lo tanto, seguía estando esta mirada patriarcal hacia ellas, que hoy en día en algunos aspectos se puede seguir reflejando. Se ven reflejadas, sí. Bueno, siguiendo a mis compañeras, en este mismo siglo XIX, los estados nacionales de América Latina, bajo la élite oligárquica, impulsaron reformas liberales.
estas reformas eran cumplían un objetivo que era modernizar su economía con un modelo agroexportador e integrar también así a su economía capitalista global que se daba en esa época. Por ejemplo, en México, con el gobierno de Benito Juárez, en los años 1855 hasta 1863, él impulsó las primeras reformas. La primera fue en 1855, que es la ley Juárez, que abolió los privilegios eclesiásticos y militares, igualando a todos ante la ley. Después, en 1856, se da la ley Lerdo, que privatizaba las tierras eclesiásticas e indígenas. Después, en 1857, se da una secularización del Estado, esta separación que se hace entre el Estado y la Iglesia, y a su vez esta separación permitió la prohibición de los cobros que ejercía, digamos, la Iglesia hacia los pobres. Sí. Como por ejemplo era el matrimonio, sí. El casamiento, sí, y el bautismo. Y el bautismo. El objetivo de estas reformas liberales era debilitar, digamos, el poder político y económico que ejercía la Iglesia Católica en esos tiempos. Esto permitió, digamos, que se consolidara los estados nacionales, haciendo así un estado laico y libre de culto. Esto permitió una centralización y a su vez con esta provisión, digamos, la ley Lerdo permitió que México se integrara en el capitalismo global. Luego, con la presidencia de Porfirio Díaz. Sí. En 1876 y 1911, él impulsó una modernización forzada. Esta modernización, digamos, permitió o priorizó las inversiones extranjeras y la división internacional del trabajo. Durante la presidencia de este presidente, este mismo impulsó como el despojo del despojo de los campesinos, quitándole todos los derechos que habían adquirido en su momento, y esto favoreció a las empresas azucareras. Bueno, y ese despojo, esa apropiación de tierras generó un conflicto social. Entonces estos pueblos indígenas hicieron una resistencia, pero aún así perdieron sus tierras y esas tierras pasaron legalmente a los latifundistas. Por lo tanto, o en conclusión, estas reformas, si bien impulsaron infraestructura y generaron un crecimiento económico, consolidaron un capitalismo dependiente y excluyente que solamente beneficiaba a algunos pocos, que serían los terratenientes, los latifundistas. Claro, sería el gobierno oligárquico, que en ese caso el despojo de estos derechos parroquiales a las iglesias benefició a estos gobiernos teniendo todo el poder sobre los ciudadanos y teniendo un mayor control sobre lo que sucedía en ese periodo. Nos toca repensar si algunas de estas situaciones se siguen reproduciendo, pero que son aceptadas o que están normalizadas dentro de nuestro diario.